Muy bien, doctores, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha claramente. Correcto. Tengan ustedes muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta presentación virtual, ¿no? Quiero agradecer al comité organizador por la invitación con motivo del Día de la Ginecobstetricia, ¿no? Y del mismo modo, saludar a mis colegas ginecobstetras en su día. Bien, el tema que vamos a revisar justamente ahora es el tema de actualización en cáncer de endometrio. Es un tema importante puesto que hay mucha controversia, ¿no? Que justamente es lo que vamos a tratar actualmente, ¿ya? Muy bien, declaro no tener conflictos de interés. Esta revisión es meramente académica. Hemos dividido la presentación en generalidades, clasificación molecular, diagnóstico, estadificación, manejo del cáncer y ganglio centinela en cáncer de endometrio. Bien, como generalidades, en la reciente clasificación o en la reciente publicación de Globocan 2018, cáncer de endometrio se ha ubicado en el 6º lugar como cáncer más frecuente en la mujer, después del cáncer de mama, pulmón, intestino, cervix y tiroides. ¿Correcto? Cabe mencionar que en los países desarrollados el cáncer de endometrio viene a constituir la neoplasia ginecológica maligna más común, ¿no? Cosa un poco diferente a lo que sucede en países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, donde la principal neoplasia ginecológica en la mujer es el cáncer de cuello uterino. La edad de presentación del cáncer de endometrio en promedio es entre los 50 y los 80 años, con un pico máximo a los 60 años. Hay que recordar que el síntoma más común es el sangrado uterino. Esta es una de las neoplasias, como nos decían nuestros maestros, que nos avisa. Dicen que el cáncer de endometrio llora, ¿no? Y a través del sangrado es que las pacientes acuden a un diagnóstico y un manejo oportuno, y es por eso que la gran mayoría de casos están o se detectan en estadios tempranos. La sobrevida a 5 años para etapas tempranas está alrededor del 80 y del 90%. Bien, hasta hace unos años manejábamos Globocan 2012, ¿correcto? El año pasado fue publicado Globocan 2018, y como pueden ver, cáncer de endometrio del cuerpo uterino se encuentra ubicado en 6º lugar después de todas estas neoplasias. La incidencia en promedio que nos da para cáncer de endometrio es de 8 casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad de, en promedio, 2 casos por 100.000 habitantes por año. Como pueden ver, la incidencia y la mortalidad varían de acuerdo pues al continente y de acuerdo a los países, ¿no? Como ya les he mencionado, los países desarrollados suelen tener incidencias un poco mayores, ¿no? En relación a la incidencia global mundial. En el caso del Perú, el Globocan 2018 nos da esta información. Nuestra incidencia y mortalidad es muy similar a la que ocurre en el mundo. Para nosotros, cáncer de endometrio está ubicado en el 11º lugar, pero para nosotros el principal problema no es este. Para nosotros el principal problema que aqueja en lo que es patología oncológica ginecológica de la mujer es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Para los países desarrollados, ya prácticamente cáncer de cuello uterino no es un problema, porque ellos, a través de un buen programa de tamizaje que han implantado y que garantiza lógicamente el diagnóstico, el tratamiento y garantiza el seguimiento de sus pacientes, han logrado disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, nosotros y muchos países en vías de desarrollo tenemos todavía este problema, y para nosotros cáncer de cuello uterino sigue siendo nuestra principal patología ginecológica. Esta es una incidencia y mortalidad, por ejemplo, de Estados Unidos, del Instituto Nacional del Cáncer. Vean que ellos sí manejan incidencias y mortalidades un poco más altas. Vean que a lo largo de los años la incidencia se ha mantenido casi en un rango estable, con una ligera tendencia a aumentar en los últimos años, y la mortalidad de la misma manera se ha mantenido prácticamente estable, ¿no? Una incidencia que manejan ellos de 25 casos por 100.000 habitantes por año, y una mortalidad de los 4 a 5 casos por 100.000 habitantes por año. Dentro de los factores de riesgo para cáncer de endometrio, la edad de por sí sola viene a constituir ya un factor de riesgo, ¿no? Con pico máximo, como habíamos mencionado, entre los 45 y los 75 años. La terapia estrogénica exógena, sin oposición a progestágenos, nos da un aumento del riesgo de 2 a 10 veces más, incluso hasta 15 veces más.
El tamoxifeno, como sabemos, es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Este fármaco se suele usar en pacientes con cáncer de mama, ¿no?, que expresan receptores hormonales, receptores de estrógeno y progesterona, ya que el tamoxifeno va a cumplir una función antagonista a nivel de los receptores de la mama y va a cumplir una función agonista o estimuladora a nivel de los receptores endometriales, ¿no? Por lo tanto, este tratamiento no puede tener un riesgo de hasta 2 veces más en el caso de pacientes que usen este fármaco. Todos los factores que tienen que ver con el hiperestrogenismo endógeno, ¿no?, ya sea una menarquia precoz, una menopausia tardía, la nuliparidad, ciclos anovulatorios en la mujer que se pueden ver en el síndrome de ovario poliquístico, están en relación a un aumento de riesgo de cáncer de endometrio que va de 2 a 3 veces, ¿correcto? La obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, todo lo que tiene que ver con esto también tiene un riesgo de desarrollar cáncer de endometrio de 2 hasta 4 veces. Recuerden que en la paciente obesa, en su masa celular subcutánea, se da con mayor proporción lo que es la aromatización de los andrógenos hacia estrógenos, ¿no?, principalmente la estrona. Y asociado pues a que ya las pacientes obesas tienen un cierto grado de resistencia a la insulina, ¿no?, ni hablar de las pacientes diabéticas donde el factor de crecimiento insulinoide está elevado, a nivel hepático va a haber una disminución de la producción de hormonas transportadoras de hormonas sexuales, por lo tanto va a haber mayor cantidad de estrógeno libre, ¿no?, que va a estar estimulando pues nuestro endometrio, ¿no? Y existen también los síndromes hereditarios, en caso de cáncer de endometrio, principalmente el síndrome de Lynch, el síndrome de Cohen. El síndrome de Lynch, como recordarán, es el cáncer de colon no asociado, cáncer de colon hereditario, no asociado a pólipos, ¿no? Vean que estas pacientes tienen un riesgo de desarrollar cáncer de endometrio de hasta un 50-60%, como vamos a ver. Y el síndrome de Cohen es la enfermedad polipósica martomatosa, ¿no?, que suele dar principalmente o afectar el tracto gastrointestinal. Y hay una asociación de esta hacia cáncer de endometrio desde un 13 hasta un 19%. ¿No? Entonces son síndromes hereditarios a tomar en cuenta y es importante mencionar, por ejemplo, que en el síndrome del Lynch se ve afectada o se ve mutada la reparación de los errores de apareamiento, ¿no?, lo que es el mismatch repair. Por lo tanto, se van a acumular errores de replicación. Y presten atención acá que también hay inestabilidad de microsatélites, ¿no? Y como van a ver en lo que es la clasificación molecular, esto forma parte de una de las clasificaciones que se ha identificado molecularmente, ¿no? En el caso del síndrome de Cohen, principalmente la mutación que afecta es el PTEN y que también van a ver que es parte de las mutaciones que se presentan en las pacientes con cáncer de endometrio. Bien, el cáncer de endometrio se puede diseminar por extensión directa, se puede diseminar por exfoliación de células transtubáricas, se puede diseminar por vía linfática y hematógena, ¿no? La vía principal de diseminación del cáncer de endometrio es por extensión directa, ¿no? Por lo tanto va a comprometer principalmente miometrio, seguida de la diseminación linfática, ¿no? Y justamente estos factores vienen a constituir factores pronóstico en lo que es el cáncer de endometrio. Y dentro de estos factores pronóstico tenemos, pues, por ejemplo, el estadio de enfermedad, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4. A mayor estadio de enfermedad, menor sobrevida, ¿no? El tipo histológico también viene a constituir un factor pronóstico. En general, histológicamente se puede clasificar a las pacientes, perdón, a los tipos histológicos de cáncer de endometrio como tipo histológico endometrioide y tipo histológico no endometrioide, ¿no? Lógicamente, hacia un tipo histológico no endometrioide, la sobrevida disminuye, ¿correcto? Y cuando uno hace una comparación entre el estadio de enfermedad y el tipo histológico, vean que al tratarse de tipos histológicos no endometrioides o de alto grado, la sobrevida disminuye considerablemente en los estadios 1, mucho más en los estadios 2 y 3, y ni hablar en los estadios 4, donde prácticamente la sobrevida para los tipos histológicos no endometrioides es prácticamente de 0. La invasión miometrial también constituye un factor pronóstico en relación a la recurrencia, ¿no? Una invasión miometrial superficial nos da un riesgo de recurrencia del 13%, y a mayor compromiso miometrial, este riesgo de recurrencia aumenta, llegando hasta un 46% en una invasión miometrial profunda, que abarca más del 50% del espesor miometrial. El grado histológico o grado de diferenciación histológica viene a constituir también un factor pronóstico, ¿no? Desde ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, hacia pobremente diferenciado. Lógicamente, a peor grado de diferenciación, mayor riesgo de metástasis. Vean cómo aumenta desde un 1.2% en un grado 1 hasta un 25% en un grado 3, por ejemplo.
y la sobrevida también se ve comprometida, ¿no? A peor grado de diferenciación, menor sobrevida, ¿no? Baja la sobrevida a peor grado de diferenciación. En relación a lo que es el compromiso ganglionar, vean que a mayor compromiso miometrial y a peor grado de diferenciación, el compromiso o la metástasis linfática aumenta, ¿no es cierto? Este es el estudio, o es una parte del estudio GOG33, que lo vamos a presentar más adelante, donde se demostró que a mayor invasión miometrial y a peor grado de diferenciación, el compromiso linfático aumentaba considerablemente, llegando hasta un 34% en caso de ganglios pélvicos, por ejemplo. Y la invasión linfovascular también es considerada un factor pronóstico, puesto que ya sea en un estudio preoperatorio o intraoperatorio de la pieza quirúrgica, el tener ausente la invasión linfovascular nos va a dar un compromiso ganglionar pélvico paraórtico aproximadamente de un 7 a 9%, y vean cómo esto se incrementa considerablemente al tener invasión linfovascular presente, llegando hasta un 27% en ganglios pélvicos y hasta un 20% aproximadamente en ganglios paraórticos, ¿no? Entonces, estos son factores pronósticos para cáncer de endometrio, ¿ya? Hasta ahí con las generalidades. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la clasificación molecular del cáncer de endometrio. Esta es una clasificación, bueno, es una teoría, ¿no?, que nos planteó Jusber en el año de 1947, ¿no? Y esto es lo que se sabía en ese tiempo en relación a la patogenia del cáncer de endometrio. Él decía, ¿no?, que las pacientes con hiperestrogenismo sin oposición a progestágenos van a estar estimulando continuamente el endometrio, y esto va a llevar lógicamente a una hiperplasia endometrial y finalmente al desarrollo de un cáncer de endometrio, ¿no? Para ese tiempo, eso era lo que se sabía, ¿no? Muchos años estuvieron con eso, hasta que en el año de 1983, Bowman, en relación a estudiar los componentes morfológicos, endocrinos y clínicos de las pacientes, las etiologías o probables etiologías, los factores pronósticos involucrados, pudo clasificar al cáncer de endometrio en dos tipos, ¿no? Y esta es una clasificación que incluso hasta el día de hoy se sigue usando y es parte, digamos, de lo que uno usa para poder diferenciar a las pacientes si son de un riesgo bajo, intermedio o alto, ¿correcto? Entonces, él clasificó los cánceres de endometrio como cáncer de endometrio tipo 1 y cáncer de endometrio tipo 2. Los de tipo 1 eran los más frecuentes, ¿no? Por lo general representaban o representan el 60 al 70% de los casos. Por lo general tienen como una lesión predecesora o una lesión preneoplásica, se podría decir, a las hiperplasias. Tienen asociado fuertemente el estímulo estrogénico. El fenotipo de pacientes, por lo general, son unas pacientes pues, que tienen obesidad, diabetes, hiperlipidemia. Por lo general, son tumores de bajo, o sea, son tumores bien diferenciados, ¿no? Grado 1, grado 2, suelen ser de ese tipo. Por lo general, la invasión miometrial, la metástasis linfática y la metástasis a distancia suele ser baja. La sensibilidad o la sobrevida o el pronóstico de estas pacientes suele ser favorable, con una sobrevida a 5 años que puede llegar hasta el 86%, ¿no? Por lo general, el tipo histológico de las pacientes que son de tipo 1 es una histología endometrioide, ¿no? Y generalmente al diagnóstico son estadios tempranos, por lo general FIGO 1, 2. A diferencia de los de tipo 2 que suelen ser, se suelen presentar con menor porcentaje, ¿no? No tienen en realidad la historia de, o están asociados a hiperestrogenismo. Por lo general se desarrollan en endometrios atróficos, suelen ser tumores de grado 3, o sea, pobremente diferenciados, con una mayor probabilidad de invasión miometrial, compromiso linfático y probabilidad de metástasis. Por lo general su pronóstico no es favorable, la sobrevida a 5 años es baja, ¿no? Y por lo general el tipo histológico de este tipo de tumores clasificados como tipo 2 son de histología no endometrioide, ¿no? Me refiero a los células claras, serosos papilares, los indiferenciados, los carcinosarcomas. Y por lo general, al momento del diagnóstico se encuentran en estadios avanzados, ¿no? 3, 4 de la FIGO, ¿no? Entonces, es así como lo clasificó Bowman en el año 83, como les comento, esto se sigue usando hasta el día de hoy. Es importante recordar la clasificación histológica, ¿no?, de la OMS, ¿no? Endometrioide, seroso papilar, mucinoso, células claras. Todos estos tipos histológicos se pueden encontrar en las neoplasias de endometrio. Por lo general, como hemos visto, los adenocarcinomas endometrioides son de tipo 1, pero como hemos mencionado dentro de los factores pronósticos, el grado de diferenciación es un factor pronóstico importante. Así que los cánceres endometrioides G1, G2 van a ser considerados como tipo 1. Y los endometrioides G3
pasan al grupo de tipo 2 junto con los serosos papilares, células claras, indiferenciados y carcinosarcomas, ¿correcto? Esta es una clasificación de la NCCN, esta es la Red Nacional del Cáncer de Norteamérica, ¿no? Y la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, ellos nos dan esta clasificación, ¿no? Y como pueden ver, esta clasificación es una clasificación de riesgo, donde podemos clasificar a las pacientes como de riesgo bajo porque su riesgo de recurrencia es del 2 al 10%, un riesgo intermedio del 20 al 25% y un riesgo alto del 30 al 65%. Como pueden ver, esta clasificación se basa justamente en los estadios clínicos 1, ¿no? Porque esta clasificación es para los estadios tempranos, que es justamente donde está toda la controversia del cáncer de endometrio. Tiene que ver mucho el grado de diferenciación y el tipo, según Bowman, que le damos a esta neoplasia, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ¿no? Si es diferenciado, pobremente diferenciado, si es un estadio 1A o 1B, ¿no? Si no hay invasión linfovascular o si está presente, ¿no? Si el tamaño tumoral es menor a 2 centímetros, son criterios que se toman en cuenta para poder clasificar a estas pacientes en los diferentes grados de riesgo. ¿Y por qué es importante esta clasificación? ¿Y por qué se las muestro justo acá en la clasificación molecular? Porque como vamos a ver más adelante en la clasificación molecular, cuando comparan a las pacientes que se clasifican molecularmente con esta clasificación, se podría decir clínica, hay unas diferencias importantes que vamos a detallar ahí, ¿ya? Otra cosa importante para lo que sirve esta clasificación es para el manejo, ¿no? Por lo general, cuando se hace la cirugía de estadiaje para cáncer de endometrio, por ejemplo, si cae dentro del grupo de bajo riesgo, no hacemos linfadenectomía. Si cae en el riesgo intermedio, hacemos linfadenectomía pélvica. Si cae en el grupo de alto riesgo, además de todo eso, hacemos linfadenectomía paraórtica, incluso hacemos omentectomía, o sea, lo manejamos muy parecido al estadiaje que se hace para cáncer de ovario, ¿correcto? Y es importante también esta clasificación porque nos define también la terapia adyuvante que puede recibir la paciente en relación a si puede recibir braquiterapia, radioterapia externa o quimioterapia, además de la cirugía que se le ha planteado. Bien. Entonces, como pueden ver, en los años 70, 80, con el desarrollo pues, de la biología molecular, el detectar el genoma humano, identificar muchos genes, ¿no? Que están involucrados en múltiples neoplasias, se pudo identificar pues, que en el cáncer de endometrio se encuentran pues, ciertas inactivaciones de algunos genes, ¿no? Como del gen PT, inactivación del P16, se encontraron mutaciones también de genes como del KRAS, como de la beta-catenina, mutación del P53, se encontraron pérdidas como una inestabilidad del microsatélite, la E-caderina, ¿no? Todos estos genes lógicamente están involucrados en lo que es el ciclo celular, el crecimiento celular, la diferenciación celular. Muchos de ellos son genes supresores tumorales que están implicados en el desarrollo y migración celular también con los mecanismos apoptóticos, ¿no? Lógicamente, al estar comprometidos, la célula va a mutar y se va a proliferar sin control, incluso va a migrar, ¿no es cierto? Y va a ser mucho más importante esto si se comprometen genes pues, que son considerados como guardianes del genoma, ¿no? Por ejemplo, el P53, ¿no? Que es un gen supresor tumoral, ¿no? Reparador del DNA, ¿no? O sea, es una mutación importante, ¿no? Y viendo ya estos estudios que nos informaban acerca de estos genes mutados, se hizo una comparación en relación al tipo de cáncer que clasificó Bowman como tipo 1 y tipo 2, y se vio más o menos que las pacientes con tipo 1 presentaban una mayor proporción de mutaciones en relación al gen PT, por ejemplo, al gen KRAS, ¿no? Y inestabilidad de microsatélite, ¿no? A diferencia de una más alta proporción que presentaban los pacientes con cáncer tipo 2, ¿no? En este grupo, la mayor proporción de mutaciones eran del P53, ¿no? O sea, mutaciones importantes. También está involucrado el P16 y el HER, ¿correcto? Entonces, ya vemos que hay una diferencia entre estos genéticamente entre estos dos tipos de cánceres, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces, en relación a la patogenia de Gilbert, esto era un poquito más complejo, ¿no? El hiperestrogenismo asociado a mutaciones de bajo orden, como del PTEN, inestabilidad de microsatélites y el KRAS, nos iban a dar lugar a neoplasias o a neoplasias intraepiteliales endometriales, que son consideradas las verdaderas precursoras del cáncer de endometrio, a cánceres de endometrio de bajo grado, ¿no? Y si a esto se aunaba pues mutaciones importantes como la del P53, P16 y HER, vamos a obtener cánceres de endometrio de alto grado, ¿no? Entonces es una patogenia un poco más compleja, ¿no? Y el punto es de que las células mutadas del cáncer de endometrio van acumulando mutaciones.
¿no? Y hasta que sale este estudio de la TCGA, ¿no? Este es un grupo de estudio en relación al genoma del cáncer, ¿no? Y ellos pudieron hacer un estudio en el cual a las pacientes con cáncer de endometrio y la pieza en fresco se les hizo el estudio o el panel genético a esas neoplasias, ¿no? Y con toda la detección de todos los genes que podían tener mutadas esas pacientes, se hizo una agrupación o se empezaron a agrupar en distintos grupos moleculares a estos tipos de cánceres de endometrio, ¿no? Uno de esos grupos es el grupo que presentaba o que lo agruparon dentro del grupo POL ultramutado, ¿no? El otro grupo cayó en el grupo de inestabilidad de microsatélite hipermutada, y en relación a la mutación del P53, un grupo cayó en los que son los de bajo número de copias y el otro grupo en alto número de copias, ¿no? Entonces, esta es la clasificación molecular que pudo ser dada por la TCGA, ¿no? Que es la red que estudia pues, el genoma del cáncer, ¿no? ¿Y por qué era importante esto? ¿No? Porque muchas de las pacientes que caían, o de los cánceres de endometrio que caían en el grupo POL ultramutado, la gran mayoría o el 100% de ellas tenían mutado el gen POL, ¿no? Las que caían en el grupo de inestabilidad microsatelital tenían alta mutación en relación a este, y las del P53 de alto número de copias, vean que llevan hasta un 92% de la mutación del P53. Esto les daba un factor pronóstico también. Por lo general, las pacientes del grupo POL eran pacientes de buen pronóstico. Las otras dos, inestabilidad microsatelital y bajo número de copias, tenían un pronóstico intermedio, y las pacientes con alto número de copias, por lo general, tenían un peor pronóstico, ¿no? Como podemos ver en esta tabla, ¿no? Vean que la sobrevida libre de enfermedad de estas pacientes con cáncer de endometrio, las del grupo POL tenían una baja, o una buena, perdón, sobrevida libre de enfermedad, una alta sobrevida libre de enfermedad, seguido de las pacientes del grupo de bajo número de copias. Después estaban las pacientes con inestabilidad microsatelital, y finalmente las que tenían el peor pronóstico o la menor sobrevida libre de enfermedad eran las pacientes con mutación del P53 y que expresaban pues alto número de copias de este, ¿no? ¿Y por qué es importante esto, no? Porque justamente a este estudio en fresco que le hicieron y que pudieron determinar estos grupos moleculares, compararon cómo es que se clasificaban estas pacientes en relación a la clasificación de la ESMO, ¿no? Y esto es lo que encontraron, ¿no? Entonces tenemos los grupos moleculares que encontraron, y de estas pacientes, cómo es que se habían clasificado con nuestra valoración de la ESMO, que prácticamente, como les he dicho, usamos esto para el manejo y también para la terapia adyuvante de las pacientes con cáncer de endometrio, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, el grupo de pacientes que eran clasificadas como de alto riesgo, ¿no? Y es cierto, la gran mayoría, el 75%, molecularmente tenían alto número de copias en la mutación del P53, o sea, caían en este grupo de clasificación molecular. Sin embargo, como pueden ver, hay un 25%, ¿no?, de pacientes que molecularmente caen en este grupo de mal pronóstico, pero sin embargo las hemos estado clasificando según la ESMO como de bajo o intermedio riesgo, ¿no? Lógicamente con un manejo menos agresivo, ¿no? Y viene acá la pregunta ¿estamos según esto, a estas pacientes tratándolas insuficientemente, a este 25%? Probablemente sí, ¿no? Lo mismo pasa con este grupo, por ejemplo, el grupo POL, que ya hemos visto que es de muy buen pronóstico. Vean que hasta un 50% los hemos estado clasificando como alto riesgo según la ESMO, ¿no? Por lo tanto, les hemos hecho cirugías ultrarradicales con linfadectomía pélvica, paraórtica, han recibido braquiterapia, radioterapia externa y quimioterapia con toda la morbilidad que eso puede generar, ¿no? Entonces, estamos sobretratando a este grupo de pacientes. Entonces, como pueden ver, la clasificación molecular nos está llevando a poder afinar un poco más cómo vamos a manejar a una paciente con cáncer de endometrio, ¿no? Actualmente seguimos todavía con esta clasificación, puesto que esto recién debe estar por implementarse en todos los lugares donde se manejan pacientes oncológicas, ¿no? Hay un grupo de estudio ya, aparte de la TSGA, que ha hecho este mismo estudio, pero lo ha hecho ya con inmunohistoquímica, que es lo que uno quiere para que pueda ser aplicable a la práctica clínica.
y han demostrado lo mismo, ¿no? De tal manera que lo que se podría hacer es que mientras se manda el útero a un estudio intraoperatorio durante la cirugía, se le hace la inmunohistoquímica, se puede saber el tipo molecular y se puede un poco afinar a qué grupo realmente cae esta paciente para saber hasta cuánto extendemos nuestra cirugía y qué terapias adyuvantes puede recibir la paciente. Entonces, la clasificación molecular prácticamente es como volver a estar viviendo lo que pasó, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no? La clasificación molecular en cáncer de mama cambió todo el esquema de manejo, ¿no? Y lo mismo está pasando con cáncer de endometrio. Yo creo que eso va a pasar con muchas neoplasias, con muchos cánceres, ¿no? Y otra cosa importante que nos aporta la clasificación molecular es que nos da la pauta como para que cierto tipo de pacientes que presenta cierto tipo de mutación específica pueda recibir algún tipo de terapia diferente. Me refiero más que todo a la inmunoterapia, ¿no? Una terapia dirigida, ¿no? Que pueda ser aplicado a cierto grupo de pacientes, ¿no? Entonces, esas son las posibles ventajas que podría tener la clasificación molecular en relación al cáncer de endometrio, ¿correcto? Muy bien, dejamos eso ahí. En relación al diagnóstico y la estadificación del cáncer de endometrio, no existe un tamizaje para el cáncer de endometrio como sí lo hay, por ejemplo, para cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. Se hicieron muchos estudios, algún ensayo por ahí en relación al tamizaje para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario. En ninguno de los dos tipos de cánceres el tamizaje es significativo, ¿correcto? Pero sí se recomienda, por ejemplo, en pacientes con sangrado uterino normal y útero intacto, realizar una ultrasonografía anual, ¿no? Es una recomendación de la NCCN. Y lógicamente en pacientes que reciben tamoxifeno, hacer una ultrasonografía para ver cómo está ese endometrio antes del tratamiento. Lógicamente, si se encuentra en los seguimientos de rutina endometrios mayores a 5, se tendrá que realizar una biopsia vía histeroscópica, ¿no? Son recomendaciones en relación a esto, pero en realidad no existe un tamizaje para cáncer de endometrio. Como ya habíamos comentado, el síntoma principal es el sangrado. Recuerden que en las pacientes perimenopáusicas la principal causa de sangrado es la anovulación generada por los anticonceptivos orales combinados. Y en la paciente posmenopáusica, recuerden que la gran mayoría de sangrados se refieren a la atrofia endometrial, seguida de la hiperplasia y los pólipos endometriales hasta un 40%. Y el cáncer de endometrio, como causa de sangrado posmenopáusico, representa el 7 al 15%, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en cáncer de endometrio en pacientes con sangrado posmenopáusico hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? Los otros síntomas como piometra, dolor pélvico, ascitis, síntomas y signos gastrointestinales por lo general ya se presentan cuando la enfermedad probablemente esté localmente avanzada, ¿no? Principalmente el sangrado es lo que nos va a hacer o que va a hacer que la paciente acuda a consulta, se haga un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Recuerden que nosotros valoramos el endometrio por vía transvaginal, principalmente a través de una ecografía. Recordemos que el día 2 o 4 del ciclo el endometrio es lineal, mide de 3 a 5 milímetros. En la fase proliferativa es trilaminar, puede llegar a 8 o 10 milímetros. Y en la fase secretora es homogéneo, llega a 14, 16 milímetros dependiendo de la literatura, ¿no? Y eso es importante saberlo. También saber que en la mujer posmenopáusica se considera un endometrio normal según la COP, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, por encima de 4 milímetros. El Reino Unido lo considera por encima de 5. La Sociedad de Ginecología Oncológica, para que no se peleen, le da 4.5, ¿no? Pero en general, en una paciente posmenopáusica con sangrado uterino normal y con un endometrio de más de 4.5 o 5 milímetros, el riesgo de cáncer, como ya vimos, va de un 7 a un 15%, ¿correcto? Y esto es justamente lo que encontró la doctora Smith en su estudio, donde valoró pues, un grupo de pacientes posmenopáusicas con sangrado y al grupo de pacientes posmenopáusicas sin sangrado, ¿no? Como ven, cuando ella le daba el corte de los 5 milímetros, el riesgo de cáncer de endometrio era de 7.3, ¿no? Y en el caso de las pacientes posmenopáusicas sin sangrado, posmenopáusico, encontró ese riesgo de cáncer de endometrio similar al anterior en un punto de corte de 11 milímetros para el grosor endometrial, ¿no? Por lo tanto, las pacientes posmenopáusicas con sangrado con endometrios de 4.5 o 5 a más, se debe hacer biopsia de endometrio. Y en las pacientes posmenopáusicas sin sangrado con endometrios de 11 a más, se debe hacer biopsia de endometrio. El resto de casos pueden pasar a un seguimiento cada 6 meses a un año. Lógicamente, de haber persistencia en el sangrado en este grupo con endometrios pequeños, se debe hacer también biopsia. Y tienen que recordar que ecográficamente no solo medimos el grosor endometrial,
¿no? Ecográficamente también se deben valorar otras características, ¿no? Y que justamente esas características las ordenó el doctor Timmerman en los estudios de IETA, también lo hizo para los tumores ováricos en IOTA, ¿no? Y principalmente en relación a endometrio, tenemos que tratar de usar también el color Doppler, ¿no? Vean que un color Doppler nulo, mínimo, intermedio o abundante, ¿no? Sobre todo el abundante y el intermedio nos deben hacer sospechar de una neoplasia endometrial. Otra característica importante es el patrón vascular, ¿no? Un patrón vascular único ramificado, un patrón vascular múltiple pero focal, un patrón vascular múltiple y multifocal, un patrón vascular difuso, ¿no? Un patrón vascular circular. En general, los patrones vasculares múltiples, multifocales, ¿no? Múltiples, unifocales y los difusos son de sospecha para neoplasia endometrial. Es importante valorar también ecográficamente la unión endometrio-biometrio, si esta unión es regular, si es irregular, si es no definida o si es interrumpida, ¿no? Por lo general, las uniones endometrio-biometrio irregulares y las difusas nos deben hacer sospechar de neoplasia endometrial. Asimismo, ver la ecogenicidad endometrial, una ecogenicidad no uniforme, sospecha de ser endometrio, y igualmente cuando se indica una histerosonografía por cualquier otro motivo y se identifica una lesión irregular y la sospecha de que esto puede tratarse de una neoplasia endometrial. Por lo tanto, el gol estándar para el diagnóstico del cáncer de endometrio es la biopsia endometrial, ¿correcto? Esta se puede realizar a través de la cánula de Pipel, que es esta, es una cánula de plástico que va unida a un sistema de aspiración invasivo. Esto se usa mucho en Europa, en Norteamérica, acá en el Perú no lo he visto. Pero tiene buena sensibilidad, ¿no? Podemos usar también la cureta de Nova, que viene en todo set quirúrgico, es una cureta o una sonda metálica, ¿no? Vean que tiene también una buena sensibilidad, pero la que tiene la más alta sensibilidad, lógicamente, es el estudio histeroscópico, ¿no? Puesto que ya estamos observando la lesión, podemos hacer una biopsia guiada, ¿no? Y tiene una buena sensibilidad. Sin embargo, a pesar de hacer una buena biopsia de una zona sospechosa, cuando se hacen los estudios de concordancia entre la biopsia que uno hace preoperatoriamente y la parafina que se obtiene ya posoperatoriamente, vean que hay realmente en este estudio del British Journal of Cancer, este estudio del Dr. Hellman, encuentra cierto grado de discordancia, ¿no? Sobre todo cuando uno hacía biopsias, por ejemplo, y que encontraba que se trataba probablemente de un adenocarcinoma endometrioide G1, en la parafina encontraba que realmente hasta un 2% se trataba de un G3 endometrioide o de una histología no endometrioide o de alto riesgo. Y esto era mucho más alarmante cuando la biopsia preoperatoria era, por ejemplo, un endometrioide G2, se encontraba hasta un 16% de endometrioide G3 y hasta un 10% de histología no endometrioide o de alto grado, ¿no? Donde el manejo es completamente diferente, ¿no? Y es por eso que muchas de las sociedades de manejo oncológico estamos optando por el estudio intraoperatorio de la pieza operatoria, o sea, la congelación uterina y tener un estudio intraoperatorio para realmente saber a qué tipo histológico, qué grado de diferenciación estamos interviniendo y poder hacer el tratamiento quirúrgico correcto, ¿no? Entonces, puede haber una discordancia que va de un 10 a un 16%. Vean esta estadificación de la FIGO del año 71. La estadificación del cáncer endometrio era un estadiaje clínico, ¿no? En esos años. Importaba el tamaño del útero, si era de 8 centímetros o más o menos, esos eran estadios 1. El estadio 2, compromiso cervical, estadios 3, compromisos en la pelvis, y estadio 4, metástasis a distancia, ¿no? Pero cuando sale el estudio del GOG33 y demuestra pues que a mayor grado o a peor grado de diferenciación y a mayor compromiso miometrial, hay un mayor compromiso linfático, ¿no? Vean que podía llegar hasta un 34% de compromiso ganglionar pélvico, y hasta un 23% de metástasis a nivel ganglionar paraórtico, ¿no? Fue a partir de este estudio, este estudio demuestra lo mismo, pero fue a partir de esto que hizo cambiar el estadiaje del cáncer de endometrio, ¿no? En el año 88, el estadiaje ya no era clínico, el estadiaje se convierte en un estadiaje quirúrgico, y como ven, se incluye dentro de la clasificación el compromiso linfático, ¿no? Como un estadio 3C. Y ahí también se dan los límites o los cortes para valorar si la invasión miometrial era de menos del 50% o más del
50%, ¿no? Lógicamente, esta clasificación ha perdurado durante muchos años, ha sido actualizada últimamente en el 2009, pero no ha variado mucho en relación a la clasificación del año 88, ¿no? Se sigue manteniendo como 1A menos del 50%, 1B más del 50%, 2 es el compromiso cervical, 3 es el compromiso pélvico prácticamente, el 3C se refiere al compromiso ganglionar, y 4 son las metástasis, ¿no? Muy bien, hasta ahí con los diagnósticos y la estadificación actual del cáncer de endometrio. Vamos a hablar un poco acerca del manejo. Entonces, les vuelvo a recordar esta clasificación de la ESMO, ¿no? Nosotros nos hemos estado basando mucho en poder clasificar a las pacientes si son de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, ¿no? ¿Y en qué se basa también esta clasificación de la ESMO? Se basa justamente en que a las pacientes, por ejemplo, ¿no?, que tienen cáncer de endometrio, se les va a realizar una cirugía de estadiaje, ¿no? Por lo general, como les dije, esto es para los cánceres de endometrio limitados al útero, ¿no? Entonces, estamos en cáncer de endometrio limitado al útero y realizamos una cirugía de estadiaje, ¿no? La cirugía de estadiaje tiene por objetivo buscar enfermedad microscópica del cáncer. Es una enfermedad neoplásica que yo no la puedo ver, la va a ver el patólogo cuando mira el microscopio, y ese es el objetivo de la cirugía de estadiaje, ¿no? Y esta cirugía de estadiaje consiste en una inspección sistemática de toda la cavidad abdominal, una histerectomía total, sea por laparotomía, cirugía mínimamente invasiva, sea laparoscopía, robótica o vaginal, ¿no? Como ya les he comentado, la pieza debe mandarse a estudio intraoperatorio para definir realmente el compromiso miometrial, el tipo histológico, el grado de diferenciación o el tamaño tumoral. Se debe hacer anexectomía bilateral, ¿no? La citología, como vieron en la última clasificación de la FIBO, ya no la consideran, pero sin embargo la AJCC y la NCCN la seguimos considerando. En particular nosotros en Perú seguimos haciendo citología para los cánceres de endometrio. Se deben retirar también los ganglios sospechosos, se debe hacer una linfadenectomía pélvica y paraórtica en los casos de alto riesgo, ¿no? Como una invasión miometrial más del 50%, un P3, o una histología no endometrioide o de alto riesgo, ¿no? Y hoy por hoy se está haciendo ya el ganglio centinela, ¿no? Puesto que el ganglio centinela tendría algunas ventajas en relación a hacer una linfadenectomía en ciertos casos seleccionados, como ya vamos a ver en el siguiente apartado. Es importante mencionar que mucho de la clasificación de la ESMO se ha basado también en estos criterios de Mayo, este estudio de la doctora Andrea Marianini, y que se van a conocer como los criterios de Mayo, se dan justamente para las pacientes con cáncer de endometrio que cumplen ciertas características y a las cuales se les omite la linfadenectomía pélvica y paraórtica, ¿no? Entonces, el grupo de pacientes que tienen histología endometrioide y que tienen un grado de diferenciación 1 o 2 y cuya invasión miometrial que se va a ver por resonancia magnética es menos del 50%, o si el tamaño tumoral al enviar la pieza operatoria a estudio intraoperatorio es menos de 2 centímetros, este grupo de pacientes se demostró que tenían un compromiso ganglionar o una metástasis ganglionar de menos del 1%. Por lo tanto, en este grupo de estadios tempranos de cáncer de endometrio, se podía obviar la linfadenectomía, ¿no? Y es por eso que este grupo cae en el grupo de bajo riesgo de la ESMO, ¿no? Sin embargo, este grupo representa solo el 30% de los casos en los cuales nosotros tendríamos que omitir la linfadenectomía. El resto de casos del 70% tendríamos que seguir haciendo linfadenectomía pélvica paraórtica, a pesar de que muchas veces nos vamos con la sorpresa de que todos los ganglios que sacamos de la pelvis o del nivel paraórtico están negativos, no están comprometidos por neoplasia. Pero ese es el manejo que se tiene hasta el momento, ¿no? Y esto cambia un poco ya con el advenimiento del ganglio centinela, como vamos a ver más adelante. En el caso de las pacientes que tienen ya enfermedad que no está limitada al útero, enfermedad que se ha determinado que puede haber salido del útero, ya sea en el estudio preoperatorio a través de marcadores tumorales o de imágenes, o ya sea intraoperatoriamente evidenciando la citis y nódulos tumorales, vamos a hacer una cirugía que se llama citorreducción, ¿no? Esto de estadiaje y citorreducción se usa mucho tanto para cáncer de endometrio y como para cáncer de ovario. Lógicamente, la citorreducción se aplica cuando yo veo enfermedad macroscópica. Si yo estoy viendo enfermedad macroscópica, no voy a hacer estadiaje, ¿no? El estadiaje es para detectar enfermedad microscópica y eso lo va a hacer el patólogo. Cuando ya la enfermedad se ha salido del útero y yo veo enfermedad macroscópica, voy a realizar una cirugía de citorreducción.
cuyo objetivo es poder llegar a una no visualización de enfermedad macroscópica, o sea, retirar útero, anexos, ganglios aumentados de volumen, implantes en la cavidad pélvica y abdominal superior, de tal manera que yo deje sin evidencia de enfermedad macroscópica a esa paciente para que su pronóstico sea mucho mejor. Y en el caso de histologías no endometrioides, se hace lo mismo, una cirugía de estadiaje ya en estos casos sí es completa, ¿no? Y la citorreducción cuando la enfermedad está fuera del útero. Hoy por hoy se están viendo muchos casos de pacientes jóvenes que están cursando con diferentes tipos de neoplasias, el cáncer de endometrio no es la excepción, y muchas de estas pacientes tienen aún deseos gestacionales, ¿no? Entonces, hay una opción en este grupo etario de poder manejar el cáncer sin ser tan agresivo, ¿no? Sin embargo, esto solo es aplicable a un grupo seleccionado de pacientes, ¿no? Como ven, ciertos estudios ya han demostrado que con el uso de progestinas, ya sean por vía oral, incluso el dispositivo intrauterino de levonorgestrel o métodos combinados, logran pues una tasa de nacidos vivos de 30 al 40%, tanto para las hiperplasias atípicas como para el cáncer de endometrio. Pero como les digo, son cánceres de endometrio seleccionados, como ya lo vamos a verlo. Siempre hay una tasa de persistencia y progresión que va de un 30 al 46%, pero en general estos estudios concluyen que las progestinas podrían ser confiables para como un manejo inicial de estas pacientes para que consigan su embarazo y luego del embarazo hacer el tratamiento definitivo del tipo de neoplasia que tienen, ¿no? Y entonces estos son los criterios que uno debe manejar. Deben tratarse de pacientes que tienen un tipo histológico endometrioide, ¿no? Ese es el principal criterio. Tiene que ser un grado de diferenciación bien diferenciado, un G1, y tiene que ser una neoplasia que está limitada al endometrio. Y esto, lógicamente, tiene que valorarse a través de una resonancia magnética pélvica. Si la paciente cumple estos criterios, es posible hacer este tipo de manejo a base de progestágenos, ¿no es cierto? Y luego de 3 a 6 meses, volver a hacer una biopsia de endometrio vía histeroscópica. Si se logra ver una respuesta, la paciente puede ir a una terapia de reproducción asistida, conseguir su embarazo, y luego de esto el manejo, ¿no? Que para este tipo de neoplasia que, como sabemos, es de riesgo bajo, corresponde pues a un estadiaje sin linfadenectomía, ¿cierto? En el caso de que durante el estudio, a los 3 a 6 meses de iniciado esta terapia, no se evidencia respuesta, la paciente ya se olvida del embarazo y pasa directamente al tratamiento, porque si no podemos comprometer su pronóstico y su sobrevida. Eso en relación a las pacientes que tienen deseo gestacional, ¿correcto? Muy bien, hasta ahí con el manejo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el ganglio centinela en cáncer de endometrio. Bien, de ganglio centinela, cuando uno revisa múltiples bibliografías, se encuentra el doctor Cabana como el primero que empezó a hablar de ganglio centinela. Él lo hizo esto en cáncer de pene. Sin embargo, eso fue por los años 70 más o menos que empezó a hablar. Existen publicaciones un poco más anteriores donde ya se empezaba a hablar de ganglio centinela, ¿no? Y el ganglio centinela lo vamos a definir como el ganglio o los ganglios, porque puede ser 1, 2, 3, pueden ser hasta 10 ganglios centinela, y que van a ser la primera estación de drenaje linfático de un área, ¿no? De un área que puede contener pues un tumor, ¿no? Y este drenaje linfático puede llegar, como les digo, de manera simultánea a uno o a varios ganglios, ¿no? Y esos van a ser considerados los ganglios centinela, ¿no? El resto de ganglios van a ser considerados como ganglios no centinela. Por lo tanto, es lógico pensar que si los ganglios centinela drenan o reciben principalmente el drenaje linfático como una primera estación de una zona que tiene, por ejemplo, un tumor, es muy probable que estos ganglios reciban las primeras metástasis de esta zona tumoral, ¿no? Entonces ya se sabe, y esto ya se ha estudiado, que los ganglios centinela tienen, lógicamente, una mayor proporción de metástasis ganglionares en relación a los ganglios no centinela, ¿no? Y eso es importante, porque eso es uno de los objetivos de retirar estos ganglios, tratar de retirar ganglios con metástasis ganglionar, ¿no? Y esa es tal vez una de las ventajas que puede tener ganglios centinela en relación a una linfadenectomía reglada. Otra cosa importante es que el ganglio centinela o los ganglios centinela por lo general se encuentran en esta zona, en la zona interilíaca y en la zona de la fosa obturadora. Cuando nosotros hacemos la linfadenectomía pélvica tenemos ciertos límites
que tenemos que respetar, o que por lo general los tomamos en cuenta para hacer la linfadenia pélvica, ¿no? Tenemos como límite superior 2 centímetros por encima de la bifurcación de la ilíaca común, tenemos como límite inferior la vena circunfleja, tenemos como límite externo el nervio genitofemoral que discurre por encima del músculo psoas, tenemos como límite interno la arteria umbilical obliterada y el uréter con el mesuréter que hacen como una pared, tenemos como límite profundo el nervio obturador, ¿no? Y eso es una linfadenitomía pélvica, se podría decir, reglada, ¿no? Sin embargo, muchas veces el ganglio centinela no solamente drena a esta zona. Lógicamente esta zona representa el 80%, 80-85%. Sin embargo, hay un 15% que tiene un drenaje atípico, ¿no? Quiere decir que el ganglio centinela puede ser detectado, por ejemplo, en esta zona, en el tronco de la ilíaca común, en la zona presacra, en la zona paraórtica, incluso en la zona inguinal, ¿no? Y esa es una ventaja del ganglio centinela porque al hacer nosotros una linfadenitomía arreglada, no estamos abordando estas zonas, ¿no? Estas zonas que no son parte, digamos, de este tipo de cirugía. Y haciendo el ganglio centinela podemos detectar esos ganglios que pueden contener lógicamente metástasis, porque ya se demostró que los ganglios centinela tienen mayor porcentaje de metástasis ganglionar en relación a los ganglios no centinela, ¿no? Y esa es otra de las ventajas que tiene el ganglio centinela en relación a una linfadenitomía arreglada, pero cuando está indicada, ¿cierto? Estos son las sustancias que se pueden usar para identificar el ganglio centinela. Inicialmente se empezaron a usar los colorantes azules, se usaba azul de metileno, el azul patente también, ¿no? Se empieza a usar también lo que son los radiofármacos, se usa el tecnesio 99. Este radiofármaco va unido a un vehículo, ¿no? Que en este caso es la albúmina o la microalbúmina, ¿no? Y esto es detectado a través de una sonda que va a detectar las emisiones de radiación del tecnesio 99, ¿no? Asimismo, este tipo de estudio requiere de mucha infraestructura, es un poco más costoso, ya que requiere de un equipo un poco grande, que es el Gamma Pro, ¿no? Que incluso nos puede ubicar la localización del ganglio centinela, ¿no? Y la mejor opción que tenemos es usar el método combinado, ¿no? Usar el radiofármaco como el colorante azul. Sin embargo, hoy por hoy hay un nuevo producto que es el colorante, el verde de indocianina, que es un colorante que emite fluorescencia y esta fluorescencia es detectada a través de una luz infrarroja que está presente lógicamente en los equipos de laparoscopía robótica o un equipo que pueda detectar esto o que pueda emitir este tipo de luz, ¿no? Incluso ya no es necesario apagar las luces para poder ver este tipo de luz infrarroja y detectar la fluorescencia de este color, sino hay un sistema o un método de ping-pong que hace que no apaguemos las luces y podamos ver la fluorescencia que emite este colorante en relación al ganglio centinela, ¿correcto? Muy bien. Acá, por ejemplo, estamos colocando el verde de indocianina a nivel cervical. En relación al lugar donde se puede colocar, se ha estudiado si puede ser cervical, si puede ser uterino, si puede ser miometrial, si puede ser tumoral, si puede ser peritumoral. En realidad, las mejores tasas de detección se han logrado con la aplicación cervical, ¿no? Acá se está aplicando en radio 9, se va a aplicar también en radio 3. Hay diferentes lugares donde se puede aplicar a nivel cervical la sustancia que va a detectar el ganglio centinela. Como ven, la gran mayoría va a migrar acá por encima de la arteria umbilical obliterada hacia esta zona interilíaca y fosa obturadora, pero hay un pequeño porcentaje que lo va a hacer en localizaciones atípicas, ¿no? Como esta zona de ilíaca común, presacra, paraórtica, incluso, como les hemos mencionado, la zona inguinal puede verse, puede encontrarse ganglios centinela en esa zona y pueden tener metástasis, ¿no? Acá podemos ver ya intraoperatoriamente, ¿no? Como por ejemplo el verde de indocianina, se marcan los canalículos linfáticos y llega a identificar el ganglio centinela incluso sin haber aperturado la fascia peritoneal, ¿no? Y por lo tanto facilita mucho la disección y la identificación del ganglio centinela para su estudio de ultraestadiaje en patología. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar con el azul, ¿no? El azul, por ejemplo, se puede ver en el azul también el drenaje linfático, ¿no? Pero por lo general no se llega a ver qué ganglio es el que está pintado. Por lo tanto, tenemos que disecar y encontrar el ganglio pintado de azul, que lógicamente va a ser nuestro ganglio centinela, ¿no? O identificar por lo menos ese vaso aferente que va llegando a ese ganglio y retirar ese ganglio que probablemente sea el ganglio centinela, ¿no? Esto lógicamente en las técnicas combinadas se puede corroborar con la sonda y que va a detectar lógicamente la emisión del tecnesio 99 que ha llegado ya a este ganglio, ¿correcto? Muy bien.
Hasta el año 2012 había múltiples estudios que ya nos estaban hablando del ganglio centinela y de los beneficios, lógicamente los beneficios que hay en no retirar todos los ganglios, en relación a la morbilidad que podrían tener esas pacientes. Sin embargo, cuando uno hace aisladamente el ganglio centinela, llega a unas sensibilidades del 85%. Quiere decir que todavía va a haber una tasa de falsos negativos de un 15%, que no es nada despreciable. Sin embargo, en el año 2012, con este estudio del doctor Barlin, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, él propone un algoritmo de ganglio centinela, ¿no? Y este algoritmo incluye, pues, lógicamente una evaluación y un lavado peritoneal y seroso, incluye también una evaluación retroperitoneal, ¿no? Donde se va a tener que retirar cualquier ganglio sospechoso o aumentado de volumen o que se haya detectado preoperatoriamente a través de un estudio de imagen. Se van a detectar todos los ganglios centinela y se van a retirar y se van a mandar a ultraestadiaje. En el caso de no encontrar un ganglio centinela en una de las hemipelvis, ¿no? Por ejemplo, que el medio que se usa, sea el colorante azul o la técnica combinada o el colorante verde, no hayan identificado el ganglio centinela, se tiene que proceder a hacer la linfadenectomía pélvica de ese lado, ¿no? Y la linfadenectomía paraórtica la dejaban a discreción del cirujano, ¿no? Haciendo este algoritmo de manejo de ganglio centinela propuesto por el doctor Barlin, se llevó la sensibilidad hasta un 98%, ¿no? Quiere decir que la tasa de falsos negativos ya bajaba a un 1 o 2%, por lo tanto me estaba dando la seguridad de que estos ganglios que yo estaba retirando me estaban representando el resto de ganglios linfáticos, ¿no? Si me decían que eran negativos, probablemente sí el resto de los ganglios que estoy dejando estén negativos, ¿no? Y lógicamente si estaban comprometidos tenía que ser toda la linfadenectomía arreglada, ¿no? Y estos criterios o este algoritmo ya ha sido adoptado también por la NCCN y forma parte de las guías de manejo cuando se hace un manejo de estos pacientes, ¿no? El ganglio, como vemos, se envía a ultraestadiaje. ¿Qué quiere decir ultraestadiaje? Ultraestadiaje quiere decir que se va a mandar el ganglio o los ganglios centinela a un protocolo, ¿no? A un protocolo en el cual se les va a cortar a 2 a 3 milímetros. Una de las láminas va para hematoxilina eosina, que es lo convencional, y la otra va a ir para un estudio de inmunohistoquímica. Esto es importante porque por lo general con el estudio de hematoxilina eosina detectamos o diagnosticamos las macrometástasis. Definimos como macrometástasis ganglionar al volumen tumoral de más de 2 milímetros y informamos como micrometástasis entre 2 milímetros y 0.2 y como células tumorales aisladas de 0.2 a menos, ¿no? Y estas micrometástasis o metástasis ganglionares de bajo volumen, como también se les conoce, pueden ser detectadas con mayor certeza con un estudio de ultraestadiaje en el cual se hace inmunohistoquímica. Como pueden ver acá, por ejemplo, en hematoxilina eosina tenemos, según lo que dice acá, 1 milímetro de micrometástasis, pero cuando hacemos el ultraestadiaje vemos que hay más focos de micrometástasis, ¿no? Lo mismo en este otro ganglio donde no vemos prácticamente nada de enfermedad, pero cuando hacemos el ultraestadiaje ganglionar, podemos encontrar enfermedad de bajo volumen, 0.1 milímetros, que correspondería o caería dentro de lo que es una célula tumoral aislada, ¿no? Y esto es importante, lógicamente, para el manejo de las pacientes. Otro método en el cual se puede estudiar el ganglio centinela es el método OSNA, ¿no? Este es un método que se usa mucho en Europa, sobre todo en España, en algunos otros países también, y consiste en prácticamente esos ganglios centinela triturarlos en este tubo de ensayo, y esta solución se manda a una amplificación, ¿no? Con la posibilidad de poder detectar la cantidad de RNA mensajero de la citoqueratina 19, ¿no? Y esto se va a clasificar de la siguiente manera. Si obtenemos más de 5.000 copias, se va a considerar que esto es como una macrometástasis. Si obtenemos entre 250 y 5.000 copias, se considera como una micrometástasis, y menos de 250 como célula tumoral aislada o algo negativo, ¿no? Finalmente, la positividad está en relación a la macrometástasis y a la micrometástasis ganglionar, ¿no? Ventajas que puede tener esto de OSNA es que va a eliminar el sesgo interpatólogo, ¿no? Recuerden que cuando uno manda un ultraestadiaje y le corren inmunohistoquímica, depende mucho de la experiencia del patólogo, ¿no? Qué tantos ganglios ha visto, qué experiencia tiene, y puede variar entre patólogo y patólogo, ¿no? Con este método se elimina ese sesgo. Otra ventaja que tiene es el tiempo, ¿no? Es un tiempo estándar, ¿no? En cambio, el otro depende mucho también del servicio de patología, en qué tiempo te informe el resultado de ese estudio ganglionar, ¿no?
Y bueno, la desventaja que tal vez podría tener es que ya no nos queda tejido para reestudiar, ¿no? Pero sin embargo ya no habría nada que reestudiar si es que ya tenemos definido si realmente hay metástasis o no ganglionar, ¿no? Entonces, como pueden ver, la tasa de detección en general ganglionar bilateral está alrededor del 60 al 80%. Y esto mejora mucho, como ya vimos, cuando la inyección o el sitio de inyección del método es por vía cervical, ¿no? Llega hasta un 60%. Usando el método de mapeo, vimos que la técnica combinada es aceptable, sin embargo, se está viendo que con el verde indocianino tenemos mejores tasas de detección y este es un método que incluso es más barato que toda la infraestructura y economía que implica hacer Tecnesio 99, por ejemplo. En relación al abordaje quirúrgico, no se ha logrado establecer en realidad diferencia estadística significativa, es muy similar a hacerlo por la laparoscopía, la parotomía o por robótica. Muy bien, y con esta diapositiva podemos ver también que el valor predictivo negativo es bien alto, ¿no? O sea, que tenemos la certeza realmente de que aplicando el protocolo de ganglio centinela, podemos estar seguros de que si yo retiro esos ganglios y son negativos para metástasis ganglionar, está representando el resto de los ganglios y no tendría por qué retirarlos, ¿no? Y eso mejora mucho el pronóstico de la paciente en relación a que no tenga tanta morbilidad por un tipo de cirugía que es radical en sí, ¿no? Y con esta diapositiva les agradezco su atención. Pasamos a la ronda de preguntas, si es que las hubiera, ¿correcto? Bien, si tienen preguntas, háganlas con toda confianza, estamos para responderlas. Doctor, buenas noches. En caso de que la paciente esté con tratamiento con tamoxifeno, ¿cuál sería la alternativa para tratar su cáncer de mama en lugar de este medicamento, ya que sabemos que tiene el riesgo de desarrollar cáncer también? Correcto. En relación a eso, lógicamente, una paciente con cáncer de mama que expresa receptores hormonales se beneficia mucho de la terapia hormonal, ¿no? Y la terapia hormonal está dada no solo por tamoxifeno, sino también está dado por otros fármacos como el exemestane, ¿no? Hay otros fármacos, por ejemplo, inhibidores de aromatasa, que también se pueden usar como terapia hormonal. Sin embargo, riesgo-beneficio entre manejar su cáncer de mama, que tiene también, que puede tener un pronóstico desfavorable, versus la probabilidad de que pueda desarrollar un cáncer de endometrio, en realidad esa probabilidad es bien baja, ¿no? Como les he mencionado, es menos del 2%, y por lo general las neoplasias que puede provocar este tamoxifeno son de bajo grado, bien diferenciadas, ¿no? Entonces, riesgo-beneficio, se opta por dar el tratamiento a este grupo de pacientes, lógicamente con un seguimiento muy estricto, como hemos mencionado, se les hace una ecografía inicial, se valora bien ese endometrio, se les hace un seguimiento periódico cada 4 o 6 meses, y si uno detecta un engrosamiento por ahí, procede a tomar una biopsia, ¿no? Muchas veces solo corresponden a hiperplasias, no realmente a neoplasias. En lo que les puedo hablar de mi práctica clínica, yo en Arequipa no he detectado ninguna paciente que con tamoxifeno haya desarrollado neoplasia. En Lima sí pude detectar 2 casos, ¿no? En el tiempo que estuve por allá, justamente aquí en el Hospital Rebagliati, que lo están viendo, y realmente eran neoplasias de bajo grado, por lo general limitadas al endometrio, que con un manejo quirúrgico no tan agresivo se podía solucionar el problema, ¿no? Pero el beneficio que le aporta en relación a la terapia hormonal para el cáncer de mama es superior, ¿no? Sí se recomienda. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, doctor, tenemos preguntas en el chat. A ver. Bueno, acá ponen si existe alguna relación entre el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello uterino. Bueno, la patogenia es completamente diferente, ¿no? Como sabemos, el cáncer de cuello uterino, el 95% responde a la infección por PBH de alto riesgo, un 5% es de otros tipos histológicos, ¿no? Neuroendocrinos, células claras, etcétera. A pesar de que puedan tener el mismo tipo histológico, no necesariamente comparten una patogenia común, ¿no? Tal vez los cánceres de cuello uterino de tipo endocervicales sí podrían tener una patogenia un poco similar a la patogenia del cáncer de endometrio, ¿no? Pero en realidad son patologías que se manejan de una manera distinta, ¿no? Cáncer de endometrio tiene un manejo y cáncer de cuello uterino, que incluyen los carcinomas endocervicales, tiene otro tipo de manejo, ¿no? Donde la cirugía principal que se hace en estos casos es una cirugía o una esterectomía radical, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es una cirugía un poco más compleja, ¿correcto? Muy bien, en relación a esta otra pregunta, buenas noches, los cánceres endometrioides grado 1, 2, los tipo 1 no son tan agresivos, ¿cuál sería el manejo? Bueno, como hemos mencionado, ¿no? En general, la idea de clasificarlo de esta manera es poder determinar si corresponde a un riesgo bajo, a un riesgo intermedio o a un riesgo alto, ¿no? Si este tipo G1, G2 o un tipo 1 y está limitado, por ejemplo, al endometrio o invade menos del 50%, caería en los grupos de bajo o mediano riesgo, ¿no? Por lo tanto, el estadiaje quirúrgico que se les puede ofrecer a estos pacientes no incluiría pues una linfadenectomía paraórtica, sí en algunos casos de linfadenectomía pélvica, y en lo que es la terapia adyuvante, algunos casos van a braquiterapia, otros a braquiterapia y radioterapia externa. Así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, yo les agradezco realmente la invitación. Espero que les haya servido esta exposición. Y nada, ahí está mi correo, mi número para cualquier consulta o duda que tengan, ¿no? Yo me despido. Muchas gracias por su atención.